Buenos días o buenas tardes, según sea el caso, en los distintos lugares desde donde se están conectando. Vamos a esperar un par de minutos antes de iniciar para dar oportunidad de conectarse a más personas. Y mientras tanto, les invitamos a escribir en el chat su nombre, el lugar donde se encuentran y, si quieren, cómo se sienten en este momento, con qué ánimo se suman hoy a esta videoconferencia. Y les estaremos leyendo aquí en el chat. Ana Karen, qué gusto volver a coincidir. Bienvenida. Florencia, de Paraguay. Sí que esta onda del hábitat y género llega lejos y nos mueve a todas. Qué lindo. Salta, Argentina. Maravilloso. Bienvenida, Mónica, desde Bogotá, Colombia. Dina, de Baja California, México. Bienvenida. La Ciudad de México presente, por supuesto. Vilma Palacios, de El Salvador. Comparto tu entusiasmo. Bienvenida. Ale Jiménez, qué gusto. Va de vuelta. Un fuerte abrazo. Lau en Cholula, maravilloso. Hago un comentario breve. Laura Cárdenas es una de las dos estudiantes en su momento de la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable de la Universidad del Medio Ambiente, ahora ya egresada. Laura junto con Patricia Rangel tuvieron hace un par de años una iniciativa de organizar algunas videoconferencias, una serie de videoconferencias de mujeres arquitectas, y esto nos inspiró en gran medida para organizar el evento de Hábitat y Género, Mujeres Construyendo un Hábitat Sostenible e Inclusivo. Qué gusto que estés en este espacio, Lau. Costa Uruguay también. Oaxaca con Paola. Qué increíble leer nombres de lugares tan diversos, algunos tan lejanos, incluso algunos muy familiares y otros completamente desconocidos. Es muy hermoso ver cómo se teje este grupo y esta comunidad. Y bueno, podremos continuar presentándonos en el chat. Será un gusto leerles un poquito más adelante. Pero propongo, Elena, si estás de acuerdo, que demos inicio. Sí, claro. Muy bien. Pues mi nombre es Andrea Dani, soy la directora del área de arquitectura sostenible de la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, en México, y codinamizadora de la red Mesoamericana. Comparto este espacio como coanfitrionas con la arquitecta Elena Carrillo, consultante independiente, asesora externa de la misma red MAC en Centroamérica y México e integrante de la Comisión de Género de esta red. Y en los controles técnicos nos acompaña Fátima Medina, también arquitecta y egresada de la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable de la UMA. Fátima es también parte de la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega, la AMCC, en Nicaragua, que es también uno de los pilares de la red mesoamericana. Y Fátima integra la Comisión de Género
como Elena. El propósito de esta sesión es continuar con las videoconferencias del evento de Hábitat y Género, Mujeres Construyendo un Hábitat Sostenible e Inclusivo, una iniciativa que emana del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC en México, de la UMA y de la Red Mesoamérica, y que tiene también el apoyo de la Coalición Internacional para el Hábitat, HIC, de la Oficina de América Latina en particular, de la Red Proterra y Protierra Argentina especialmente, también de Les Grands Ateliers en Francia. Y bueno, agradecemos a todos estos aliados por su apoyo desde la fase de preparación del evento y hasta hoy, y seguramente hasta que concluyamos, ¿no? con el evento por ahí en diciembre de este año. El pasado 27 de abril tuvimos la sesión de comunidad de diálogo, con la cual culminamos el primer bloque de repensar el hábitat. Y hoy estamos listas para dar la luz verde, la señal de partida para el segundo bloque. Y no voy a describir más de la estructura de este evento porque justo Elena les va a hacer una presentación sucinta para ubicarnos bien en un panorama más amplio, ¿no? de todo el evento. Con esto, Elena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto volver a estar aquí hoy con todas y con todos ustedes. Y bueno, como bien decía Andrea, pues ahora voy a hacer una presentación muy breve para los que están llegando puedan ubicarse, o los que nos llevan siguiendo desde el principio y llevan participando puedan entender también un poco este nuevo bloque que hoy tenemos el gusto de comenzar. Si tienen dudas o quieren seguir presentándose, lo pueden hacer en el chat. Yo mientras tanto voy a empezar a compartir mi pantalla para pues poder avanzarles un poquito más lo que estábamos hablando. En el día de hoy, esta sesión 3, la primera del segundo bloque, resignificar las culturas constructivas, estaremos contando con Elsa Caudry de Suiza, con Carmen Gómez y Amanda Rivera de Chile. Las tres, como después os presentará Andrea, son arquitectas muy especializadas en la construcción con tierra y con amplias experiencias en territorios diversos. La sesión de hoy le hemos llamado Respuestas resilientes, inteligencias locales y perspectiva de género. Simplemente por recordar un poquito este ciclo de videoconferencias y comunidades de diálogo, Hábitat y Género, Mujeres Construyendo un Hábitat Sostenible e Inclusivo, pretende sumar una reflexión hacia cómo podemos repensar el hábitat desde un enfoque ecofeminista. Este evento se estructura a través de 3 bloques temáticos que abordan la problemática del hábitat bajo un enfoque de género. Como ya les avanzaba Andrea, el primer bloque, que ya lo terminamos, lo culminamos con la comunidad de diálogo, se llamó Repensar el hábitat. Este segundo bloque, en el que comenzamos el día de hoy y va a ir durante el mes de mayo, junio y julio, lo hemos llamado Resignificar las culturas constructivas, y ya para el final del año estaremos con el bloque de Deconstruir la obra, que es el más amplio de los 3. Resignificar las culturas constructivas. Bueno, este es un bloque que hemos querido trabajar para intentar contribuir en la reconstrucción de la historia de la arquitectura vernácula, destacando la adaptación que ésta tiene al medio geográfico y climático, así como su riqueza identitaria y cultural, pero también reconociendo las contribuciones de las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas. Yo creo que con esto podemos remitirnos a la primera presentación de inaugural de Mariana Enet, en la que hablaba de este tipo de violencia, ¿no? De cómo se invisibilizan los saberes de las mujeres.
En este bloque contaremos el día de hoy con las conferencistas desde Suiza, Elsa Caudry y Carmen Gómez y Amanda Rivera desde Chile, aunque ahora mismo Amanda está en Italia. Y en la siguiente sesión estará acompañándonos nuestra querida Pacha Yampara desde Bolivia y pues yo misma seré conferencista de ese bloque. Este proyecto siempre ha tenido un carácter para nosotras de querer tener mujeres diversas. Se trata de un proyecto de un tejido colaborativo que busca recoger las experiencias y miradas de mujeres de contextos diversos. Mujeres que se acuerpan desde el territorio, pero también desde la academia. Mujeres con un amplio recorrido, pero también otras que están comenzando. Y creo que en el caso del día de hoy es ese bagaje entre la academia y las experiencias de campo que son muy interesantes, porque las tres conferencistas tienen ese perfil, ¿no?, de amplio trabajo en territorio, pero también en lo académico, en la reflexión teórico-filosófica. Y bueno, pues por eso nos parecía también interesante ponerlas a las tres juntas para poder trabajar y reflexionar el día de hoy. Y para ello les hemos hecho una pregunta generadoras, porque queremos sumarnos al desafío de nutrir reflexiones colectivas que vayan deconstruyendo los conocimientos formales dominantes que están ligados al capitalismo, al modelo patriarcal, clasista, colonial y racista. Vuelvo a evocar a María Nenet en su primera conferencia. Las preguntas que les hemos hecho a Amanda, Elsa y Carmen el día de hoy es, en su experiencia concreta, en terreno, ¿qué roles asumen las mujeres? ¿Creen que es algo genérico? ¿Cómo reflejan las culturas constructivas las relaciones entre la resiliencia, la inteligencia de las respuestas locales y la perspectiva de género? Son muy libres a la hora de poder contestar a estas preguntas, como ya verán en sus presentaciones. Simplemente es una manera de poder como enmarcar un poquito temáticamente cada espacio de diálogo que estamos proponiendo. Y pues simplemente pues, compartirles el cartel de la próxima sesión, la sesión 4, que hemos llamado Arquitectura Vernácula bajo un enfoque de género. Y aquí me paro. Muy bien, y ahora muchísimas pues, gracias. la palabra a Andrea y le pido a Amanda, Carmen y Elsa si pueden encender sus cámaras para que las veamos. Muchas gracias, Elena, por esta introducción y bien, vamos a poder dar paso a las dos conferencias. En la primera vamos a escuchar la voz y experiencia de Elsa Cauderay. Y en la segunda, Carmen y Amanda van a tener esa presentación conjunta. Antes de cada una de las conferencias voy a permitirme leer las semblanzas de nuestras invitadas para que las conozcan un poco mejor. Pero en todo caso, antes de pasar con Elsa, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado y, por supuesto, una muy calurosa bienvenida con mucho agradecimiento para Elsa, para Amanda y para Carmen. Y también aprovecho para hacer una pequeña aclaración para quienes nos están viendo. Estamos usando el chat para saludarnos, para conocernos un poco, pero probablemente durante las presentaciones van a surgir preguntas, cosas que quisieran preguntarles ustedes a nuestras invitadas. Y para plantear estas preguntas les vamos a pedir por favor que usen el panel de preguntas y respuestas al que tienen acceso desde la barra inferior de Zoom. De esta manera procuramos que las preguntas estén todas reunidas en el mismo lugar, que no se nos escape ninguna y no las estamos mezclando con los mensajes de presentaciones. Esto es bastante importante para ayudarnos a ubicar fácilmente las preguntas, porque en esta ocasión no vamos a poder contestarlas todas. Elena se va a dar a la tarea de seleccionar un par de preguntas para cada una de las invitadas y a estas es que hoy vamos a poder contestar.
Y las demás nos las vamos a llevar para tener un insumo muy valioso para la comunidad de diálogo que tendremos finalizando este segundo bloque. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a presentar a Elsa. Elsa es arquitecta y cofundadora de CARPE, un colectivo de arquitectura participativa y ecológica basado en Suiza. También es asesora de la Asociación Crater, con la que participa en proyectos de reconstrucción post-desastre y situaciones de conflicto en América Latina, el Caribe, Asia y África. También es investigadora asociada en el laboratorio Crater AE y ICC de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble. Tanto en Suiza como en proyectos internacionales, Elsa desarrolla un proceso de valorización de los recursos locales, los conocimientos técnicos y las prácticas locales de construcción como respuesta sostenible para el acceso a una vivienda digna para todos. Participa en procesos que combinan una reflexión sobre las relaciones sociales y la producción del entorno construido. Para Elsa, el establecimiento de circuitos locales, la formación y la sensibilización no son solo un valor añadido al proceso de producción de vivienda, sino un pilar y una garantía de la sostenibilidad de los proyectos. Bienvenida, Elsa, y con esto te cedo el uso del micrófono. Te escuchamos con muchísimo interés. Gracias, Dani. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ahora sí? Sí, estamos viendo, Elsa. Ok. Bueno, me esperan un minuto. Tengo que encontrar... Ya. Bueno, hola, buenos días. Antes de todo, muchas gracias por invitarme hoy día. Me parece un privilegio tener acceso a este espacio. Entonces, hoy día voy a hablar voy a hablar de respuestas post-desastres sostenibles bajo una perspectiva de género. Voy a describir un poco las tres ideas y después, más que todo, voy a tratar de presentar algunas experiencias en el Níger y en las Filipinas. En introducción, me parecía importante hablar de mi postura en esta presentación. Como feminista, blanca, arquitecta y suiza, por supuesto no pretendo tener respuestas, más que todo intento abrir espacios en los que las mujeres pueden sentirse en suficiente confianza para expresar sus ideas de respuestas y soluciones de vivienda. Entonces, todas las análisis de las experiencias y miradas presentadas en esa presentación en diversos países del mundo tienen que entenderse bajo esa perspectiva. También me parece importante decirle que y destacar que les voy a hablar principalmente del enfoque CCL, el enfoque culturas constructivas locales, desarrollado por Crater en Francia, con quien trabajo hace más de 10 años, pero también voy a tratar de aportar una mirada o una perspectiva de género a este enfoque a partir de mi propio camino y experiencias feministas en Suiza y en otros países. La primera idea que voy a presentar es que las respuestas y soluciones de vivienda que provienen de lo local son relevantes. La segunda idea será que las mujeres tienen un papel clave en estas respuestas locales de vivienda, pero este papel está, como lo saben, invisibilizado. Y la tercera idea es que la identificación, visibilización y valoración del papel de las mujeres
siempre contribuye a asegurar respuestas sostenibles. Bueno, la primera idea, que como que las soluciones de vivienda que provienen de lo local son relevantes. Para el contexto, bueno, la vivienda deficiente sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta el mundo. Cientos de millones de personas están expuestas a peligros climáticos, tecnológicos y humanos que están creciendo cada día. Y bueno, hoy día el 80% de las y los desplazados por las catástrofes y el cambio climático en todo el mundo son mujeres y niñas. Ayuda para todos, ayuda para todos. Bueno, después de una catástrofe, a lo mejor entre el 10 y el 20% de la población van a recibir asistencia para la reconstrucción. Eso significa que el 80 hasta el 90% de las poblaciones afectadas por la catástrofe van a reconstruir por sí mismo. Y por el otro lado, alrededor del 90% de la población mundial vive y trabaja en edificios construidos sin arquitectos, arquitectas o ingenieros, ingenieras. ¿Cómo? Entonces, una pregunta es cómo ampliar el impacto de esta ayuda. La población local no esperó a la ayuda humanitaria para responder a las catástrofes. Tampoco esperaron arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras para desarrollar soluciones adecuadas. En todo el mundo, las comunidades en riesgo han desarrollado estrategias de autorrecuperación. Pero hoy en día, tanto las respuestas humanitarias como las soluciones desarrolladas por arquitectos, ingenieros, ingenieras no las tienen en cuenta o lo hacen pero parcialmente. Bueno, lo que a veces da lugar a segundas catástrofes, esta vez de origen humano. La historia del hábitat muestra que las y los constructores siempre han sido capaces de construir su hábitat teniendo en cuenta los recursos localmente disponibles para cumplir con sus necesidades, adaptarse en las limitaciones sociales y económicas, hacer frente a las condiciones climáticas y los riesgos naturales. Aquí pueden ver varias adaptaciones de las culturas constructivas locales. Se pueden ver que el hábitat puede ser muy diferente dependiendo de la región del mundo donde se construyó. Bueno, ¿qué asociamos a una cultura constructiva local? Bueno, son elementos construidos, pero también son uso de los espacios, saber hacer, saberes y modo de transmisión, prácticas de construcción y mantenimiento. Y todos estos puntos se vinculan con el territorio, clima, riesgos, basados en recursos locales, son reflejo de los modos de habitar, se generan a través de circuitos cortos, son producidos de manera artesanal y también fruto de una adaptación progresiva y continua. No excluye, por supuesto, las contribuciones externas y las respuestas importadas. Bueno, aquí algunos ejemplos de estos elementos construidos de hábitat en África, en el Níger, por ejemplo, a varias escalas, son varios cuadras, ciudad, mercado, también usos de lugares específicos como la cocina, por ejemplo, o también usos muy temporales de lugares como aquí un mercado en Haití. Saber hacer aquí en Haití, saber hacer saberes en el Níger, transmisión de saber en las Filipinas, mantenimiento de pisos aquí en un campo de refugiados Rohingya en el Bangladesh. También las culturas constructivas incluyen toda la parte de la cultura de riesgo, dispositivos de comportamiento técnico, como aquí en Bangladesh el hecho de mover la vivienda después de la inundación o
como dispositivos técnicos de refuerzos horizontales de madera que se encuentran en varios países del mundo, en el Nepal, en Macedonia, pero también en Chile. Ahora la idea 2 que quería presentar es que las mujeres tienen un papel clave en estas respuestas locales, pero este papel siempre está invisibilizado. Un diagnóstico de estas culturas constructivas locales siempre está pensando para llevarse a cabo en las primeras fases de cualquier proyecto o programa de apoyo en el sector del alojamiento o de la vivienda. Bueno, el objetivo es de comprender el valor de lo existente, también comprender los diferentes grupos de personas que viven en una región, comprender las técnicas y la evolución de estas prácticas, comprender las razones para la elección de un cierto diseño, materiales, soluciones técnicas, o también comprender el impacto de los riesgos naturales. Para explicar muy rápidamente la metodología, bueno, se identifica y se analiza el edificio, pero por supuesto también se identifica todo el entorno y toda la parte más de práctica, de comportamiento, de recursos, de vulnerabilidades, etcétera. Después, en esa metodología hay varias herramientas que se utilizan para poder colectar la información y los datos, como visitas acompañadas, grupos focales de mujeres, de constructores, etcétera, visitas de hogares, cartografía participativa, etcétera. Toda esta metodología nos lleva a elaborar un informe de diagnóstico en colaboración con los actores de campo. Ahora, este diagnóstico, bueno, si tomamos, por ejemplo, el caso de Haití, podemos ver cómo podría ser un diagnóstico típico de las culturas constructivas locales sin perspectiva de género. Aquí una familia y podemos identificar que esta familia utiliza materiales locales para construir su vivienda. Se va a contratar un carpintero con ayudantes para la estructura primaria de madera. Van a pagar el carpintero y el sueldo del carpintero y muchas veces le van a dar también la comida. La estructura secundaria y el relleno del bajareque es construido por la familia. En las zonas rurales, en general, más de la mitad de las familias son propietarias de sus viviendas y, bueno, la familia ahorra durante años para poder pagar los materiales necesarios. Ahora voy a tratar de ver cómo podríamos hacer este mismo diagnóstico, pero con una perspectiva de género. Bueno, primero sería hacer un diagnóstico con una visión sexoespecífica y hablar de lo que van a hacer las mujeres en esa familia. Entonces las mujeres van, en este caso se encargan de llevar el agua, la tierra, la arena para la obra. Las mujeres también se encargan de mezclar la tierra, de rellenar los paneles de bajareque. También se encargan de preparar la comida para el carpintero y los ayudantes y en casos de mingas para la gente que van a ayudar. En zonas rurales, solo el 36% de las mujeres son propietarias de una casa. Y por supuesto las mujeres van a contribuir en el ahorro familiar mediante la economía informal, pero tienen raramente su nombre en el acto de propiedad. Solo el 38% de la propietaria de tierras tienen su nombre en el título de propiedad. Después, el hombre, en el caso del hombre, los hombres llevan a la madera local y el cemento, el zinc desde la ciudad. Los hombres ayudan al carpintero y también están encargados de la estructura secundaria. 50% de hombres propietarios de tierra tienen su nombre en el título de propiedad, cuando 38% solo de las mujeres, y bueno, los hombres también ahorran con trabajos remunerados diversos y con la venta de productos agrícolas.
¿Y qué pasa con las niñas? Bueno, las niñas se encargan de llevar el agua, etcétera. Las niñas ayudan a mezclar la tierra, van a preparar la comida, y las niñas ocupan el segundo lugar respecto a los niños en el reparto de la herencia de la tierra. Bueno, el conjunto de estos diversos papeles, tareas y saberes que sean portados por mujeres, hombres y niñas, es lo que permite la producción de viviendas de calidad que responden a las necesidades del hogar. Aquí pueden ver los hombres trabajando en la obra y, sin embargo, en general, las tareas que realizan las mujeres y las niñas suelen considerarse secundarias o incluso inexistentes en el proceso de producción de la vivienda. Aquí las mujeres preparando la comida. Bueno, en conclusión de esta parte, podría decir que en cada etapa del análisis de contexto, de prácticas y técnicas locales, necesita una perspectiva de género que va a llevar aspectos cruciales para entender la dinámica de producción de la vivienda. Aquí pueden ver la metodología que se desarrolló por el CRATER, que es muy interesante y muy relevante. Y aquí pueden ver el diagnóstico, la metodología de diagnóstico participativo que se desarrolló por Habitacité. Y bueno, yo creo que habría una manera de ver cómo estas dos metodologías podrían enriquecer y nutrirse mutuamente. Bueno, la primera experiencia que quería compartir es una evaluación de un proyecto de reconstrucción post-inundación en el Níger, donde las mujeres son constructoras. Aquí pueden ver el mapa y aquí el lugar donde está el pueblo donde se hizo la evaluación. Este pueblo está cerca del río Níger. El contexto es muy rural, es un pueblo donde viven 3 comunidades. La primera comunidad que vive en una parte del pueblo, en Mumboitunga, viven los Yermasonray. En la segunda parte del pueblo viven los Hausas en Tunga Darfu, y en la tercera parte de ese pueblo vive una comunidad Peul en Druntua Tunda. En ese mismo pueblo, estas 3 comunidades desarrollaron varias maneras de construir que corresponden a su modo de vivir, al clima, a los recursos y a sus capacidades económicas. Pueden ver que son bastante diferentes y también similares. En el hábitat Yermasonray y Hausa, las mujeres tienen varios papeles. Ellas están encargadas de la producción y la aplicación del repello de tierra al interior y su mantenimiento. Están encargadas de la producción y aplicación del mortero de tierra para el piso y mantenimiento con arena blanca. Eso garantiza un interior saludable. También están encargadas de la producción del repello para el exterior. El hombre lo aplica. Eso garantiza la calidad del repello, que es muy importante para la sostenibilidad de la casa. También están responsables del control del estado de la casa durante los meses de ausencia anual del hombre que trabaja en el extranjero. Garantiza la sostenibilidad de la casa. En el hábitat Peul, también las mujeres tienen varios papeles. Las mujeres se encargan de construir la casa. Son las portadoras del conocimiento y saber hacer de construcción. Eso garantiza el alojamiento, la seguridad y la salud. Son ellas quienes reconstruyen la casa cuando las desplazan después de un episodio de inundación y cuando se mueven de territorio. Eso garantiza la resiliencia del hogar. Tienen el saber para construir los graneros. Garantiza la sobrevivencia a lo largo del año y renovación de semillas. El contexto local de riesgos es muy importante. El río Níger se sale de su cauce a menudo y desde hace muchos años. Y la población
ha desarrollado estrategias para hacerle frente. De nuevo, las mujeres tienen varios papeles. La reubicación de la concesión inundadas y reutilización de materiales para la reconstrucción. Limpieza de las calles para evitar el bloqueo del paso del agua. El mantenimiento de los alrededores de la casa, control del estado de la casa. La propuesta de actores del sector humanitario fue este modelo hecho con Adobe. Una propuesta muy interesante en términos de materiales locales, técnicas locales, resistencia a los riesgos. Ahora, si los vemos bajo una perspectiva de género, ¿qué pasa con estas tres comunidades que piensan de este modelo? Los hogares Peul se negaron a construir ese modelo que es muy diferente de sus casas redondas con techo de paja. La propuesta capacita hombres albañiles, mientras que son las mujeres Peul quienes construyen las casas. No hay sensibilización prevista para las mujeres Yerma Sonray y AUSA sobre los aspectos importantes que valoran la sostenibilidad de la casa, como el mantenimiento, control del estado de la casa, detalles técnicos para proteger la casa de las inundaciones, a pesar de que las mujeres participan activamente en estas tareas. Bueno, el impacto al nivel de las mujeres, transfiriendo el saber hacer a los hombres, las mujeres están en riesgo de perder la parte de control que tenían sobre la construcción de sus casas y de su mantenimiento. Entonces, están en riesgo de perder la capacidad de garantizar a ella misma y a su familia un alojamiento saludable, sostenible y accesible. Al nivel del hogar, el equilibrio entre las tareas de los hombres, mujeres, abuelos, abuelas, hijos, hijas vinculadas con el hábitat cambiará con el nuevo modelo. Este cambio no surge de un consenso con las familias y no fue el resultado de intercambios sobre ese tema. Entonces nos podemos preguntar si este cambio no tiene el riesgo de reforzar las desigualdades de acceso y del control en los géneros. Al nivel de las comunidades, al proponer un solo modelo, se pierden las especificidades de cada comunidad, siendo estas las que garantizaron durante años la identidad y resiliencia de estas comunidades. Entonces nos podemos preguntar si la resiliencia de las comunidades no se verá comprometida. Ahora, respecto a la tercera idea, identificar, visibilizar y valorar el papel de las mujeres para que contribuya a asegurar respuestas sostenibles, les voy a hablar de una experiencia en las Filipinas. Eso fue un proyecto de reconstrucción post super tifón Yolanda en 2014-2016. Aquí las Filipinas, aquí la isla Panay donde se implementó el proyecto con el paso del tifón Yolanda y aquí, bueno, la isla con el lugar donde se implementó el proyecto en Libacao. El contexto esta vez es rural también, comunidades indígenas. El saber hacer y prácticas locales de estas comunidades es muy adaptadas y relevantes. Como lo pueden ver en estas fotos, los sistemas de amarres de la estructura para resistir fuertes vientos, también sistemas de pisos de bambú, etc. El contexto de riesgos allá es muy fuerte. Hay ciclones, seísmos, inundaciones. Bueno, las comunidades desarrollaron varias soluciones locales, estrategias de adaptación, como refugio de emergencia, apuntalar la vivienda con bambú y troncos justo antes de los ciclones o de los fuertes vientos, reconstruir con los materiales de la antigua casa. Las mujeres también tienen varios papeles, como traer los materiales de construcción, la producción de los techos con hojas de nipa y ombulón, que es un tipo de palma local,
tejido de las paredes de bambú, mantenimiento de la casa, control del estado de la casa. Bueno, aquí no sé si tenemos el tiempo un ratito para ver el saber hacer del tejido de estos techos de palma que me pareció muy interesante. Bueno, el impacto en esta región del tifón Yolanda fue principalmente en los techos que se volaron, en los techos de las casas, y también las plantas, los árboles que fueron destruidos, y especialmente las plantas de nipa y ombulón, que es este tipo de palma que se utiliza para los techos. Y necesitaban al menos 2 años para renovarse. La propuesta de actores del sector humanitario fue una donación de zinc y de clavos. El kit que fue distribuido no tenía suficientes láminas de zinc para cubrir todo el techo, como lo pueden ver en esta casa. También se dio capacitación de hombres en clavar y amarrar el techo de zinc. La propuesta que hicimos con los socios locales y con la comunidad indígena fue de importar temporalmente hojas de nipa de una zona de la misma isla que fue menos afectada. Bueno, todo el problema fue de encontrar una manera de transportarlo por motocicleta, porque la carretera no existía hasta la comunidad, entonces lo hicimos con motocicleta y después por caminar. Y bueno, se pudo conservar la manera de construir los techos, que es bastante interesante y resistente en caso de fuerte viento. Aquí pueden ver los techos con este tipo de este detalle para evitar que las palmas se volaran. Bueno, la propuesta del programa era de valorar lo existente. Aquí pueden ver una casa local, un tipo de casa local, y aquí pueden ver la propuesta del programa de reconstrucción. Al final no se mejoró casi nada, solo se valoró lo que ya existía. El impacto de este proyecto al nivel de las mujeres, en lugar de la distribución de zinc, la importación temporal de nipa de palma permitió valorar el saber hacer de las mujeres y la pertinencia de los techos en hoja de palma. Entonces las mujeres siguen teniendo la capacidad de garantizar a ella misma y a su familia un alojamiento saludable, sostenible y accesible. Al nivel del hogar, el valor de las tareas asignadas a las mujeres se identifica y se reconoce al nivel del hogar y contribuye al equilibrio más igualitario de los roles. Contribuye entonces a desafiar las desigualdades de control y poder entre géneros al nivel del hogar. Al nivel de las comunidades, la comprensión y la promoción del saber hacer local contribuye a fortalecer la identidad comunitaria de los y las indígenas, y entonces contribuye a visibilizar los saberes indígenas, que contribuye al reconocimiento de la relevancia de su modo de vida y participa al reconocimiento de su derecho a la tierra, que es constantemente amenazado. En conclusión, bueno, yo creo que la identificación participativa de las prácticas locales de construcción desde una perspectiva de género contribuye al empoderamiento de las mujeres al hacer visibles y valorar sus tareas y saberes que rara vez se reconocen. Este análisis inicial también permite sentar las bases para repensar los roles de cada uno y una según su género, edad, capacidad, origen, y aspiraciones. Me parece importante decir que en lugar de hablar de la vulnerabilidad de las mujeres, tendríamos que hablar siempre de sus capacidades. Y las mujeres siempre han tenido habilidades y capacidades que le permiten ser autónomas. Tienen saber en construcción para poder alojarse. Tienen saber en mantenimiento, mantener un interior saludable para su familia.
También tienen estrategia para hacer frente a los riesgos, tienen capacidad de prevención y de autorrecuperación, tienen saber en construcción de graneros, poder alimentarse todo el año. Y limpieza de las calles, son prácticas comunitarias de protección y tantas otras saberes, habilidades y capacidades que hay que valorar. Bueno, gracias. Ahora terminé. Muchísimas gracias a ti, Elsa. Fue muy entretenida y muy clara, muy didáctica tu presentación. Y como lo decía también Elena al inicio, fue un viaje muy interesante entre la parte práctica, concreta de tu experiencia en campo y la forma en la que estás teorizando, conceptualizando lo que está ocurriendo. Entonces, te agradezco mucho esta presentación y vamos a dar paso a la segunda conferencia. Antes de presentarles a Carmen y Amanda, quiero mandar un saludo muy especial a las compañeras de la Red MAC que están conectadas hoy, también a las compañeras de las redes aliadas del evento, compañeras de Red ProTierra, de ProTerra y de HIC, América Latina, a las estudiantes de la UMA y a Marcelo Bachel, amigo querido y colaborador de muchos años de Misereor, un incansable impulsor de la Red MAC desde su creación en el 2009. Y para contextualizar este profundo sentido de gratitud que estoy expresando, les platico que el evento de Hábitat y Género se enmarca dentro de las actividades del proyecto trianual de la Red MAC 2020-2022, que se titula Fortalecimiento de organizaciones de base e instituciones en construcción con tierra, con enfoque en género y la gestión de riesgos en Mesoamérica. Entonces pueden darse cuenta que el tema de hoy está muy alineado al rumbo de todo este proyecto trianual. Y es un proyecto gestionado por el IMDEC y financiado por Misereor. Por eso quería también hacer mención del proyecto y el vínculo con Misereor. Muy bien, pues dicho esto, voy a presentarles a Carmen. Carmen Gómez es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, diplomada en Investigación y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad Alberto Hurtado de Chile, presidenta de Reclaiming Heritage EV, receptora de la beca Actives por el BDA en Berlín, en Alemania, en 2013 para la investigación de patrones de evolución del patrimonio popular en tierra. Es también arquitecta asociada de la oficina Redo Arquitectura LTDA. Miembro de la Red Iberoamericana ProTerra, responsable del Diplomado en Construcción en Tierra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora de la carrera de restauración en el Instituto Profesional DUOC UC en Valparaíso. No sé si leí bien todas las siglas, Carmen, pero espero que se haya entendido. Y a la par, les voy a dar lectura también a la semblanza de Amanda. Amanda Rivera es arquitecta de la Universidad del Biobío en Chile, dedicada a la investigación, docencia y trabajo práctico en arquitectura y tecnologías de tierra, vernáculas e históricas. Es candidata a PhD en la Universidad de Cagliari, en Italia, magíster en Patrimonio Cultural por la Universidad Católica de Chile y de Sacre-Cœur en Sag, en Francia. Tiene experiencia en docencia desde 2017 y ha formado parte de diferentes investigaciones, proyectos de divulgación e intervenciones en construcciones históricas de tierra y arquitectura contemporánea de tierra. Es miembro de ProTerra, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Chile, miembro experto de ICOMOS CIAV y vicepresidenta del Comité Científico Internacional Arquitectura Patrimonial en Tierra del mismo ICOMOS. Carmen y Amanda,
Sean ustedes muy bienvenidas y con eso les cedo el uso de la palabra y me retiro de la pantalla para que puedan ustedes iniciar su presentación. Gracias, Andrea, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la invitación también a Elena, que nos contactó inicialmente, y muy interesante también la experiencia de Elsa que comentaba antes. Muy enriquecedor estar aquí hoy día. Muchas gracias. Bueno, el panorama que nosotros pretendemos presentar en nuestra ponencia de hoy, con lo que esperamos poder contribuir al tema de la conversación, justamente en este tema tan importante que es la resignificación de culturas constructivas, se engloba particularmente en un trabajo que es constante dentro de Chile, que es el país donde nosotras finalmente nos desarrollamos. Chile, igual que muchos otros países en el mundo, igual que las experiencias que también presentaba Elsa, está sometido a constantes catástrofes naturales y, de hecho, a día de hoy es parte incluso de la identidad nacional, ¿no? O sea, los terremotos han sido una constante dentro del país desde tiempos, digamos, muy antiguos, ¿no? Encontramos grabados de 1647, de distintos terremotos, de 1960, también más antiguos. Incluso antes de que hubiera registros gráficos o una escala Richter, ya había signos de cómo los terremotos habían ido haciendo mella en el país, y también particularmente en muchas de las construcciones con tierra que en forma contemporánea han vivido un cuestionamiento bastante particular. Bueno, tal es el arraigo, de hecho, de los terremotos y de su incidencia dentro del país, que parte de la cultura popular o incluso parte de los desarrollos normativos se estructuran en base a las catástrofes. Un poco como simbolizando esta presencia constante en la cultura popular, en forma de anécdota casi, contarles que uno de los tragos nacionales es justamente el nombre de terremoto, ¿cierto? Y homenajea esa constante para las que prácticamente todos los chilenos están preparados. A pesar de esa preparación, sin embargo, la historia, por supuesto, no ha estado exenta de instancias fuertes que han marcado tanto el desarrollo de normativas, ¿cierto? Lo que ven ahí abajo, esas personas en la fotografía de abajo a la derecha, es una visita del presidente Pedro Aguirre Cerda en torno al 1936, después de uno de los terremotos fuertes que hubo en el sur de Chile, en la ciudad de Chillán, que justamente motivó la primera ley de construcción que hubo en el país. La imagen de arriba nos muestra también un poco la presencia del último terremoto, que fue en diciembre de 2010. Es importante poder contextualizar esto porque efectivamente la construcción con tierra está súper presente en Chile y hasta hace muy poco no ha existido una normativa específica que permita resguardar, por ejemplo, los edificios patrimoniales que en su mayoría están construidos con tierra. Sin embargo, a pesar del cuestionamiento constante que ha podido sufrir la tierra, digamos, por una falta de investigación o falta de continuidad en las culturas constructivas, no son solamente los edificios de tierra los que se ven afectados por este tipo de catástrofes. Obviamente hay proporciones, pero también entran en juego a la hora de determinar qué daños hay, tanto la antigüedad como el mantenimiento de las distintas infraestructuras. Esto es un poco el contexto general, también para contarles que algunas de las edificaciones más antiguas del país también consideran la construcción con tierra, y también que si uno entra a analizar en forma particular, concreta, precisa, con una mirada atenta, también es muy posible poder encontrar unos mecanismos que dan cuenta de una sabiduría que se aleja un poco del discurso oficial, ¿no? O sea, la tierra no solamente es tierra, y la tierra, desde su desarrollo dentro del país, ha logrado ir incorporando distintos mecanismos que contribuyen a su sostenibilidad y sismoresistencia. Muchos de ellos, por ejemplo, de madera, con expresiones diversas a lo largo del territorio nacional que atienden a condiciones tanto geográficas como a la disponibilidad de material. Estas frecuentemente son de madera, varían las especies y también tienen una incidencia muy importante la conservación de estos elementos también en la conservación de estas estructuras. Entonces, nosotras
un poco el panorama que queremos hacer es mostrar cómo estas culturas constructivas que se encuentran en una discontinuidad, en parte por una ausencia de normativa, por parte falta de interés en el desarrollo de la tecnología en torno a la tierra y también falta de personas que se hayan dedicado a su continuación y su resguardo, cómo las mujeres han tenido un rol fundamental en esta recuperación a través de acciones de investigación, de recuperación específica, que vamos a mostrar un pequeño panorama a nivel general a lo largo del país para poder relevar. Y para empezar con este reconocimiento, un poco con lo último que planteaba también nuestra compañera Elsa que expuso antes, del poder, de la potencialidad que tienen las mujeres dentro de la construcción en tierra y de la construcción tradicional en general, queremos hacer un recorrido, como decía Carmen, geográfico, de norte a sur, sobre las iniciativas que en los últimos años han desarrollado muchas mujeres en nuestro país, y partir con una gran maestra para muchos de nosotros, muchos chilenos y chilenas, que es Magdalena Gutiérrez, fallecida hace pocos años, hace 3 años, una arquitecta de origen boliviano que dedicó su vida, sus últimos años, sus últimos 30 años a la construcción en tierra, particularmente en San Pedro de Atacama, y con una visión muy, muy de futuro, con una concepción y con una muy interesante sensibilidad a la preexistencia, ¿no? No tan solo a la preexistencia material de los edificios, sino que a la preexistencia de un conocimiento, de una relación con un medio ambiente que ella buscó no tan solo reflejar en la intervención del patrimonio o en el relevamiento de las arquitecturas tradicionales y vernáculas, sino que también en una reinterpretación en arquitecturas contemporáneas, arquitecturas nuevas que tomaran elementos de las culturas preexistentes, ¿no? Tanto en sus espacios, en las sombras, en las luces, como en su manifestación espacial de los patios, las cocinas abiertas, que son reflejos muy importantes de la cultura atacameña, en este caso. Entonces, nos basamos un poco en la experiencia, en lo que tuvimos la posibilidad de compartir y de aprender con la Cuca. Sabrán de un poco de lo que le estamos hablando. El trabajo de Magdalena Gutiérrez, además, es parte de un trabajo que estamos desarrollando con Camilo Giribas, que fuera uno de sus tantos discípulos, que plasmaremos en un libro prontamente. Por otra parte, el recorrido que empezaremos con Carmen ahora, por lo menos por el Chile continental, se enmarca a partir de una iniciativa que tuvimos el año pasado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, de construir este seminario que se llamó Mujeres de Tierra, donde invitamos a un grupo de mujeres, principalmente arquitectas, a contar su experiencia con la arquitectura, con la construcción en tierra, desde distintos aspectos, como decía Carmen, desde el ámbito de la investigación, de la intervención, inclusive del diseño, y que nos fuera de alguna manera recontando a través de la voz de las mujeres este potencial, y nos fuimos dando cuenta además de muchas mujeres que quedaron fuera de este seminario, que intentamos también recopilar para la presentación de hoy, de cómo somos las mujeres, por lo menos en Chile, que estamos llevando muchas iniciativas diversas para la revalorización de esta cultura tradicional. Como comenta Amanda, este seminario es un poco que ella organizó dentro de la Universidad de Santiago, es también un punto de partida de una investigación que pensamos que está en constante desarrollo, ¿no? En el que podemos identificar también distintos perfiles dentro de las mujeres que están trabajando con este objetivo. Estas aparecen, como menciona Amanda, de forma transversal en las distintas iniciativas, tanto a nivel geográfico como de orientación que tiene cada una de ellas, y encontramos perfiles que se van repitiendo. El más infrecuente hasta el momento es el rol de maestra, el más dedicado, digamos, a la intervención, en un mundo en el que la construcción está destinada fundamentalmente, o está pensada más bien la estructura hacia los varones, todavía en Chile, pero sí que hay una alta presencia de mujeres como líderes de iniciativas que persiguen justamente la recuperación de las culturas constructivas tradicionales, tanto en el ámbito de la
de la investigación, como en el ámbito del traspaso de conocimientos y también en la generación de obra, tanto antigua como recuperación patrimonial, como también aplicación de conocimiento vernáculo a obra contemporánea. También encontramos con mucha frecuencia dentro de organismos estatales las mujeres tomando roles de contraparte técnica, con una fortaleza bastante relevante en todo lo que tiene que ver el conocimiento más aplicado sobre la realidad constructiva utilizando el material tierra. Para poder presentar este panorama, que no ambicionamos que sea una cosa completa, acabada, sino que pretendemos simplemente dar una perspectiva del rango de iniciativas en las que hay una fuerte participación de mujeres, hemos hecho la distinción entre 5 categorías que nos permiten ir relevando, o de las que esperamos después poder seguir desarrollando, los roles que cada una de estas mujeres que participan en la recuperación de los saberes de tierra toma dentro de cada acción. Entonces, encontramos acción de investigación, como decía Amanda, obras de rescate patrimonial, pensando en la recuperación concreta de inmuebles ya preexistentes, transmisión de saberes a través de talleres o a través de instancias de obra en las que se pueda seguir capacitando personas habilitadas para intervenir en los inmuebles de tierra, educación formal a través de algunos programas que son todos relativamente recientes dentro del país y que pretenden estructurar este conocimiento, y también la manera en la que estos aprendizajes del conocimiento vernáculo se pueden aplicar a obra contemporánea. Partiendo por el extremo norte del país, es la región de Arica-Parinacota, donde podemos ver distintas experiencias, ¿no? En esta región, el trabajo desarrollado por la Fundación Altiplano ha sido de mucha importancia, y para la ocasión del seminario del año pasado, nosotros invitamos a 2 arquitectas que han trabajado mucho tiempo en la Fundación Altiplano, que son Beatriz Yuste y Lucía Otero, y nos presentaron un abanico muy interesante sobre intervenciones con las comunidades, principalmente de altoandinas, de la región de Arica-Parinacota, y también algunos trabajos que están desarrollando un poco más al sur, en el LOA, donde en particular en el LOA nos comentaban sobre la inclusión de una forma mucho más presente de mujeres en la intervención de estas obras y en la capacitación de las comunidades, tanto para la intervención de edificaciones antiguas como para la mantención, que es un rol que yo creo que es que concordamos ampliamente, que en general desarrollan las mujeres, ¿no? Entonces, la retransmisión de este saber, que en muchos casos, por lo menos en el caso chileno, como comentaba Carmen, se ha encontrado un poco perdida o por lo menos desvalorizada. Entonces, esto es bien interesante, el trabajo que están realizando en la Fundación Altiplano. Por otro lado, Carmen, si puedes pasar, gracias. En la ciudad de Arica, porque las experiencias de la Fundación Altiplano principalmente se centran en localidades altoandinas, rurales, fuera de la ciudad, digamos. La capital de la región tiene una muy importante y muy interesante presencia de arquitecturas vernáculas, que incluyen la tierra, además de otros elementos como la madera y las cañas, para su composición. Y en este escenario es que tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de participar junto a otros compañeros en la recuperación de una casa en el centro histórico de Arica, que es la anterior, donde pudimos intervenir esta vivienda, y pudimos también, a partir de la intervención de este futuro centro de interpretación patrimonial, empezar a comprender los sistemas constructivos que derivó en el slide siguiente, que es una investigación que estamos pronto a comenzar ahora junto a Lucía Otero y a Lenina Barrios, sobre la puesta en valor de este patrimonio, del patrimonio vernáculo ariqueño, que era muy presente hasta hace alrededor de 50 años en la ciudad de Arica, y que se encuentra con alto estado de deterioro. Si uno sigue hacia el sur, en la región de Antofagasta, de donde se radicó la Magdalena Gutiérrez, la Cuca, que
que es de quien hablábamos al inicio, encontramos una serie de iniciativas, sobre todo muy vinculadas a este mismo territorio de San Pedro de Atacama, y es ahí donde ha desarrollado un importante trabajo muy interesante en los últimos años, la Fundación Pangea, particularmente representada por Marcela Serrano, que nos acompañó el año pasado para comentar este trabajo, con el relevamiento de las arquitecturas vernáculas de San Pedro de Atacama, que fue plasmado en un libro, y además un importante trabajo de puesta en valor de estas tecnologías con la intervención de nuevas construcciones y talleres que desarrollan de forma bastante seguida en San Pedro de Atacama, por lo menos hasta antes del COVID, que incluyen inclusive intervenciones con murales de tierra, y otras actividades, digamos, más de difusión del conocimiento de las arquitecturas y culturas constructivas tradicionales. Es también en este territorio donde otra importante referente para la arquitectura, para las arquitectas chilenas, una arquitecta fallecida en el 2008, Glenda Kaepstein, que fuera en algún momento colega con la Cuca en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, desarrolla un trabajo muy interesante de investigación y de diseño, un poco en la misma línea de Magdalena, con respecto a la interpretación de los espacios que constituían estos espacios atacameños, ¿no? Y particularmente, como ella lo denomina en su libro, espacios intermedios, la importancia de estos espacios, que son articuladores de otros, entonces como este análisis de la arquitectura tradicional se plasma luego en su arquitectura contemporánea. Seguimos hacia el sur, en la región de Atacama. Contamos con la presencia de Vanessa Hauwey, que es actualmente la encargada de patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas de la región de Atacama, que nos comentó en esta oportunidad el trabajo, por una parte, de levantamiento, a partir de una iniciativa nacional que son los inventarios de patrimonio por regiones que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, y por otro lado, tomando eso como base, la intervención de varios edificios patrimoniales en la región, muchos de ellos, la mayoría de ellos, construidos de tierra. Entonces pudimos apreciar el trabajo que se ha realizado sobre la intervención de estos inmuebles. Si vamos viendo, Chile, después al final quizás nos vamos a ver un poco más, es un país bastante centralizado, y en esta zona en la que estamos entrando, un poco más hacia el sur, que es la zona donde más se centra la población a nivel nacional, es donde también hay una concentración enorme de iniciativas que vinculan a mujeres con la construcción en tierra, ¿no? La región de Coquimbo es una región que fue afectada con un terremoto importante desde el año 2015, y a partir de ese momento se generaron varias iniciativas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, lideradas también por mujeres. Podemos ver un trabajo desarrollado desde hace algunos años en Arquitica, que es una oficina que lidera la arquitecta Natalia Jorquera, que ha desarrollado muchos trabajos, sobre todo de investigación a nivel nacional, pero que cuando se radica en La Serena comienza también un fuerte trabajo de intervención de patrimonio muy importante en la ciudad de La Serena, interviniendo varios inmuebles históricos y desarrollando en conjunto con estas intervenciones también un proceso interesante de investigación, ¿ya? Esta es una imagen de sus obras que desarrolló junto a Silos Coppola. Este otro caso es una serie de trabajos de recuperación justamente después de este mismo terremoto que les comentaba anteriormente, del 2015, en la zona del Limarí, de la región de Coquimbo, donde a partir de distintas confluencias yo también tuve la oportunidad de participar
en la reparación, intervención de viviendas tradicionales, todas construidas con tierra, donde además estuvimos buscando la puesta en valor de las técnicas constructivas también en sus fachadas, mostrar a partir de los revestimientos de tierra, de que estas construcciones están hechas de tierra y que también pueden mantener bien, pueden inclusive resistir importantes terremotos, porque a pesar de haberse enfrentado a un terremoto 8.3 mega MW, no, en general se encontraban en bastante buenas condiciones estructurales, digamos. Este trabajo fue realizado, digamos, las obras por Estierra y por la Ruta de la Tierra, y con proyectos de varias arquitectas, entre ellas Karina Tapia, yo misma, Vanessa Hauwey y Valentina Dávila. A propósito de estas mismas intervenciones, y como todo se va un poco conectando, aprovechamos que muchas de estas casas estaban interviniendo para hacer una investigación con la arquitecta Patricia Marchante, una investigación sobre específicamente los revestimientos, que se llamó Revestimientos del Limarí, donde analizamos los sistemas de revestimiento y su constitución, inclusive físico-química, para determinar intervenciones y los efectos que intervenciones, por ejemplo, de pinturas u otros elementos plásticos pueden tener en las estructuras de tierra. En este mismo contexto, pero también más hacia el sur, ya en el borde de la región, con Carmen, justamente juntas, tuvimos la oportunidad de trabajar en Salamanca, que es una localidad, una comuna, donde encontramos esta particular arquitectura, que son hornos tabaqueros, y que a partir de la vinculación de un trabajo pedagógico desarrollado en el Diplomado de Construcción con Tierra, iniciamos una investigación sobre sus sistemas constructivos y la utilización de un saber vernáculo en una arquitectura realizada en el siglo XX para una construcción para una producción de tabaco semi-industrial. Bajando un poquito más a la zona central y dejando que Amanda descanse un poco después de ese barrido por la parte norte del país, nos acercamos ya a la zona costera, donde pasa un poco lo mismo que comentaba Amanda, en la región de Coquimbo, que empieza a haber una concentración cada vez más importante de distintos tipos de obras y donde además empiezan a emerger distintas variaciones en los sistemas constructivos. Destaca dentro de este trabajo porque la tapia es uno de los sistemas constructivos menos conocidos dentro del país, uno que hasta hace bien poco se pensaba que prácticamente no se utilizaba, y la arquitecta Cristina Briño ha realizado un trabajo muy importante de investigación, registro en el Valle de la Aconcagua, de todas las técnicas tradicionales que hay de tapia, de la existencia de tapias antiguas y también de los tapiadores, del oficio de maestro tapiador. Un trabajo que es intenso, que tiene un desarrollo prolongado y que pretende proyectarse también en el tiempo y que nos ha permitido, digamos, visualizar un poquito más esta técnica constructiva en el contexto nacional. Dentro de la ciudad de Valparaíso, que como ustedes puede que sepan es patrimonio de la humanidad, también encontramos distintas intervenciones en arquitectura doméstica que, si bien se puede encontrar dentro de zonas protegidas por su valor patrimonial, no forman parte de ese cuerpo de grandes monumentos que quizá van a llevarse más atención, ¿no? Estas obras, financiadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo chileno, de la misma manera que las obras que mencionaba Amanda en Coquimbo de recuperación postsismo de 2015, han tenido como arquitecta proyectista también a la arquitecta Valentina Dávila, quien además, en conjunto con el equipo de la Ruta de la Tierra, ha realizado un esfuerzo importante para poder transmitir a través de las obras distintos conocimientos vinculados con los sistemas constructivos específicos de esta zona. En el ámbito de la investigación, dentro del Valle de Aconcagua, saliendo de nuevo del núcleo urbano, aparece una investigación que tiene un corte
digamos, más específico en torno a todo lo que tiene que ver con los colores minerales, más aproximado a la materia, y que ha sido una investigación interdisciplinaria que ha resultado en diversas exposiciones, ¿cierto?, y cápsulas audiovisuales, en la que el equipo promotor del proyecto es completamente o casi completamente femenino. A esto se le suma también de nuevo un trabajo de investigación que dentro de las expresiones que tiene con respecto a un sistema constructivo específico, que es el adobillo, que se encuentra con mucha presencia dentro de la ciudad de Valparaíso, a pesar de que se encuentran manifestaciones en todo el país. La arquitecta Valentina Dávila también ha realizado una investigación que ha resultado en un libro realizado junto con un equipo en la que participa también la historiadora Javiera Bravo, que van a presentar prontamente ahora en el mes de junio en torno al trabajo de este sistema. También en esta zona central empiezan a aparecer las instancias de formación más reglada, instancias de educación formal, con la carrera de técnico en restauración de bienes patrimoniales, que es una carrera que históricamente ha tenido una amplia presencia femenina, muy fuerte presencia femenina dentro del alumnado, siendo en general las clases predominantemente compuestas por mujeres. Estas mujeres se han formado entre las distintas técnicas y entre los distintos oficios que ellos manejan dentro de la carrera. Se han manejado también dentro de lo que tiene que ver con sistemas constructivos de tierra y también su preservación y conservación. Aquí ya desde una parte más aplicada, desde un saber intervenir, ya no tanto desde la investigación, sino también desde el meter las manos y poder realmente llevar a cabo la ejecución de distintas obras y también su supervisión estando a cargo de equipos de maestros o de artesanos más amplios. También en la misma ciudad de Valparaíso encontramos otras iniciativas mixtas en las que intervienen profesionales formados en universidades, con estudios universitarios y técnicos profesionales, que además tienen una vocación muy cercana a lo que es contribuir a la construcción de vivienda social, respuesta frente a catástrofe, particularmente incendios, que son muy frecuentes dentro de la ciudad de Valparaíso y que en este caso hablamos del colectivo RE, un colectivo compuesto por distintas personas, todas ellas muy jóvenes, en las que las mujeres tienen una presencia también fundamental, tanto en el diseño de los proyectos que por norma general se regalan a los beneficiarios, como también en la ejecución de las obras y en la transmisión de saberes que ellos realizan dentro de cada una de las obras que llevan a cabo. Llegando a la región metropolitana, tenemos también otras iniciativas. Aquí de nuevo aparece la educación formal una vez más y también obra contemporánea. Dentro de la ciudad de Santiago, un poco hacia las afueras, hacia la cordillera, es donde trabaja Pilar Silva, de Tierra Actual, que realizando arquitectura contemporánea incorpora conceptos de los saberes tradicionales orientados particularmente a la salud de los espacios, a la creación de espacios saludables. Esto es una de las imágenes que ella presentó en el seminario Mujeres de Tierra y a través de la cual dio cuenta un poco de la recuperación de algunos elementos presentes en el paisaje y cómo estos se complementan con arquitectura tradicional, con técnicas tradicionales, en busca siempre de un bienestar de las personas que lo habitan. También dentro de la ciudad de Santiago tenemos una de las partes de este proyecto que mencionaba anteriormente, Coquimbo, donde en una primera etapa desarrollada en Santiago Centro también participa la arquitecta Pilar Silva junto con Patricia Marchante, otra importante exponente de la arquitectura y también de la ejecución de obras con tierra en Chile, que lamentablemente ya no sigue en el país, ha sido una pérdida, la echamos todas mucho de menos. Y bueno, ese proyecto que después se ha seguido continuando en otras partes de la ciudad, con un trabajo que ha empezado a integrar personas del área de las ciencias sociales, Anet García, y también restauradores, en este caso Manuel Concha, como asesor técnico. Es justamente en Santiago donde encontramos el primer programa de postítulo exclusivamente dedicado a la arquitectura y construcción con tierra, que si bien ahora yo tengo la suerte de dirigirlo, fue un programa iniciado también por mujeres, con Lorena Pérez en su creación, junto con Carolina Valdés, que también participó de este primer equipo, y bueno, Miguel Terso, que también participó en ese primer momento, en esa primera edición, y que se ha ido impartiendo año a año, también con una fuerte presencia de mujeres dentro del alumnado. Pasamos ya a la gran ciudad,
¿no? Las grandes ciudades de Valparaíso, del puerto de Santiago, y vamos bajando hacia el sur, donde las culturas constructivas además se arraigan cada vez más en lo rural, en una vida más campesina, si se quiere, y donde hay una alta presencia de viviendas y de patrimonio no reconocido o incluso patrimonio menor, que fue altamente afectado por el terremoto de 2010, que fue el último terremoto grande que hubo en Chile, al que también se refería Amanda. Y ahí encontramos proyectos que han sido trabajados fundamentalmente por mujeres, el proyecto Museo de la Reconstrucción, en el que yo también tuve el privilegio de poder participar, junto con un equipo excelente de mujeres, compuesto por María Sánchez, Karina Tapia y una serie de personas que incluso nos han visitado desde España para hacer su práctica, y algunas de ellas se han ido quedando para ir completando este proyecto y aportando y colaborando en la construcción de este edificio, que además ha servido como campo experimental de obras para que cada vez más gente de las comunidades pueda involucrarse con la arquitectura con tierra, la manera de poder conservarla frente a catástrofes naturales. De ahí el nombre que tiene el proyecto de Museo de la Reconstrucción. En el ámbito educativo encontramos la Universidad de Talca, que quizá algunos las puedan conocer por su interesante sistema educativo, en el que se busca que los estudiantes tengan una proximidad muy grande con todo lo que tiene que ver con lo aplicado, con la obra, con la ejecución, con la materia, y dentro de los cursos aparece también Amanda como parte del profesorado. Dentro de esta región, a pesar de que ella tiene unos trabajos también a lo largo de todo el país, todos ellos muy relevantes, pero dentro de la región del Maule destaca la iniciativa de rescate de la arquitectura de tierra del Valle de Loncomilla, arquitecturas que en general, si tipológicamente son bien conocidas, no tienen tanta cercanía con las personas en cuanto a lo concreto, ¿no? O sea, entonces estos trabajos son siempre una gran contribución para poder identificar cuáles son exactamente estos inmuebles, cuáles son sus características y facilitar su preservación posterior. Esta iniciativa que ha sido desarrollada por la Fundación Aldea, que es una fundación liderada por una mujer, Soledad Díaz, que, como digo, tiene además proyectos participativos a lo largo de todo el país. En la misma región, también después del terremoto de 2010, en el pueblo de Bichuquén, se realiza un rescate de construcciones tradicionales, impulsado de nuevo por mujeres, incluyendo a Roxana Núñez, que ya es ceramista, artista local, y que este fue un proyecto que después derivó en uno de lo que todavía se reconoce como uno de los casos exitosos de recuperación post-sismo de un conjunto patrimonial, que es la reconstrucción de Bichuquén por una inversión mixta pública-privada, en la que también hubo un gran grupo de mujeres a cargo tanto del diseño de los proyectos como del seguimiento técnico, y que también incorporó dentro de los trabajos experiencias de muralismo que después se extendieron de la mano de Consuelo Miranda y de un colectivo en el que participaba también Roberto Calquín y Marco Ripetti, pero en el que Consuelo aportaba la expertise técnica relacionada con la construcción con tierra y con el trabajo con la tierra, y esto se extendió ya a expresiones artísticas a lo largo de toda la región. Seguimos bajando en el Biobío y Ñuble, donde encontramos cada vez más presencia de la arquitectura contemporánea. Acercándonos al sur, vemos con importancia la importancia del trabajo que realiza Romina Acevedo en su estudio Terralab, que se dedica tanto a la ejecución de obra como también a la promoción de instructivos, en este caso el manual de Quincha Liviana, que además es uno de los instrumentos con los que contamos para poder seguir avanzando en la regularización de los sistemas constructivos de tierra, partiendo de ensayos térmicos, acústicos, frente a fuego, que se han realizado en el país, liderados por Romina y con el apoyo, por supuesto, de su equipo. También en Concepción encontramos obras contemporáneas de tierra, Estierra también tiene algunas obras, en este caso de Tapia, y también ejemplos de muralismo con el aporte importante de la diseñadora Consuelo Ceballos, más conocida ya a estas alturas por Terrapaz, quien además ha tenido el privilegio de poder viajar y difundir este conocimiento en distintas instancias. Cerrando en el Biobío, una de las últimas experiencias educativas realizada en este caso por la Universidad del Desarrollo, quien con sus alumnos desarrolló una pasantía de técnicas tradicionales que combinaba el conocimiento de la carpintería a cargo de un equipo de carpinteros, en este caso hombres, pero que incorporaba el conocimiento justamente de la tierra de la mano también, en este caso, de Amanda. Por último, ya vamos cerrando, vamos al sur, a un sur que en general
no se piensa que tiene construcciones con tierra, ¿no? O sea, siempre el sur lluvioso queda fuera del imaginario de las técnicas constructivas y de los saberes. Que espero que además de las iniciativas de mujeres hayan podido apreciar las diferencias en los tipos de construcciones a lo largo del territorio, pero justamente son las mujeres las que están desarrollando trabajos de rescate y visibilización de la tierra dentro de estos entornos donde aparentemente se piensa que no existe este tipo de material. En este caso tenemos el trabajo que lidera Carlos Castillo, que él es tejuelero de la región, pero que está cercanamente acompañado por Constanza Pérez, quien es arquitecta y que aporta la expertise más específica en relación con la arquitectura. También dentro de este mismo ámbito hay que destacar una de las primeras investigaciones probablemente sobre esta arquitectura con tierra, anterior a la que mostraba hace un segundo, que es el relevamiento de las casas del Valle del Río Simpson, liderado por la arquitecta Lorena Pérez, quien además dentro de su rol como directora del Departamento de Arquitectura de la Fundación Procultura, también ha podido llevar a cabo distintas iniciativas de recuperación patrimonial y también de cercanía de trabajo con las comunidades, liderando procesos de participación. Todo este panorama que nosotras mostramos no es un panorama exhaustivo ni tenemos la ambición de poder incorporar a todas las personas que efectivamente hacen trabajo de recuperación, de rescate de las tradiciones constructivas con tierra, de los sistemas sismoresistentes, del patrimonio, pero sí mostrar la fuerte presencia femenina y también, en cierta medida, a través del análisis de cuáles son las instancias que más se repiten, esa vocación de transmisión de saberes que forman parte de las iniciativas y que también en su momento representaba la CUCA. No sé si quieres agregar algo más. Sí, solo para cerrar, un poco repetir lo que estabas diciendo, de la importancia en este recorrido de reconocer lo que está antes para plantear cuestiones de futuro, que en Chile está muy marcado por la potencialidad que tenemos las mujeres y la relación con esta sensibilidad, ¿no? Entonces, solo buscamos, como decía Carmen, no es imposible retratarlas a todas. Tengo plena conciencia que hay muchas que no estamos poniendo en nuestra presentación hoy. Esto es un poco un inicio también, como decía Carmen, al inicio de una investigación, de una búsqueda, de una construcción de esta puesta en valor, pero que a la vez las mujeres nos acompañen a recorrer esta diversidad de culturas que tenemos en esta larga faja de tierra de Chile, ¿no? Eso, muchas gracias. Carmen y Amanda hicieron una sistematización sumamente interesante de los distintos roles bajo los cuales mujeres se involucran en la construcción con tierra en Chile y de la diversidad de proyectos y formas de acercamiento mediante los cuales se materializan estas participaciones. Y a mí me encanta que pongan en perspectiva las culturas constructivas no como algo del pasado, sino algo que tiene continuidad, que evoluciona y que es un tema del presente. Y quiero creer del futuro también. Y en este recorrido del norte al sur de Chile, sin la pretensión de ser exhaustiva, como ustedes mismas lo dijeron, lograron presentarnos una recopilación muy rica de experiencias y esta nos traza una ruta de búsqueda que considero muy valiosa para quienes deseamos indagar, conocer un poco más sobre el tema, y por eso les agradecemos enormemente. Dicho esto, Elena creo que ya tiene ubicadas un par de preguntas para Elsa y para ustedes. Bueno, antes de nada, darles las gracias enormes a Amanda, a Carmen y a Elsa. De verdad que para nosotras es súper importante poder contar con vosotras hoy y ver justamente cómo se pueden ir cruzando esas experiencias al final. Cómo se pueden cruzar esas experiencias, pero también creo que en vuestra presentación de Amanda y Carmen también la importancia de visibilizarnos como arquitectas. Porque a mí esto que estaban ustedes presentando me hace como soñar como un día una arquitecta, esta iniciativa argentina, pero de la tierra, ¿no? Porque creo que en la presentación de Elsa podíamos ver la importancia de las mujeres y lo invisibilizadas que están más las mujeres autoconstructoras de comunidad, pero también eso es transversal, ¿no? Y nos llega hasta nosotras como arquitectas, digamos, con muchísimos más privilegios.
Al final, creo que esa sensibilidad que han tenido de demostrar el proyecto, el jefe de proyecto es, pero esta cosa específica de la tierra la hace una mujer, es súper importante y pasa muchísimo. Y cuanto más referencias tenemos y más leemos, más vemos que ha sido sistemática esa invisibilización de la mujer en el campo de la arquitectura. Y creo que este bloque nos va a permitir reflexionar mucho sobre ese tema, que a mí personalmente también me apasiona mucho, entonces no puedo tener como una cierta distancia, porque es algo en lo que trabajo también. Y pues daros las gracias a las tres de corazón, y creo que, bueno, en el chat podemos ver que hay un montón de preguntas, hay muchísimas felicitaciones, preguntan dónde pueden tener las referencias, las presentaciones. Ya estamos diciendo pues, que para la comunidad de diálogo vamos a armar una bibliografía con el fin de que justamente podamos ir compartiendo este conocimiento y siendo más y más personas las que nos interesamos a compartir este punto de vista de las mujeres en la construcción con tierra. Y pues para ver las preguntas, para Elsa, vamos a empezar por Elsa. Las preguntas que hemos seleccionado, tal vez te digo las dos de un solo, es ¿cuál es nuestro papel como arquitectas al retomar la arquitectura vernácula? Creo que es algo interesante a lo que podrías responder, y te voy a decir las dos de un solo y así pues ya las respondes como quieras. Y la segunda, aunque no tiene que ver con la perspectiva de género, me parece como súper importante sabiendo la experiencia que tú tienes en este campo, en tantos lugares del mundo y con Cráter, porque pasa mucho, y yo en México lo he visto mucho, pero también en otros países. En México, años de políticas racistas han resultado en que las propias comunidades prefieren el uso de materiales modernos como bloques de concreto antes que el adobe, por ejemplo. ¿Has encontrado casos similares en tu trabajo? De ser así, ¿cómo lo manejan? Creo que también es interesante tener el punto de vista de una mujer feminista en ese aspecto. Así que pues te cedo la palabra, Elsa. Ya, gracias, Elena. Bueno, voy a tratar de contestar. Bueno, de hecho, si las dos preguntas se vinculan. Bueno, en términos de papel de arquitectos, arquitectas, yo creo que primero hay que de nuevo visibilizar los procesos de producción de la vivienda, más que todo, y dejar de enfocar siempre en lo técnico o otros aspectos, pero valorar los procesos de producción es muy importante. Y proceso significa también valorar quién está haciendo qué y por qué. Entonces estoy pensando a la identificación de todas las inteligencias locales, poder recuperar el saber que se construyó, por qué se construyó de una cierta manera, por qué ciertas prácticas son esenciales y adaptadas al contexto, etcétera. Entonces, nuestro papel es de participar a este diagnóstico de valoración de estas prácticas, proponiendo soluciones de vivienda que los tienen en cuenta, entonces que incorporan estas prácticas que están basadas en estas prácticas y soluciones locales. Entonces es un papel muy importante en mi punto de vista. Y sobre el hecho de, yo creo que como en México, yo creo que nunca pude viajar en un lugar donde no había ese problema de reacción como frente a las técnicas locales. Siempre es como algo que pasa, por supuesto, porque sí, los materiales industriales de hoy día tienen un poder muy fuerte, entonces es normal, yo creo que ahora hay que deconstruir toda esta como descripción, todos los que se dice sobre estos materiales que parecen como muy durables, etcétera. Entonces, en todos los contextos que conocí, siempre tuve que enfrentar ese tipo de reacción. Y para enfrentarlo, de nuevo, es valorar, reconocer la relevancia de las técnicas locales, pero también participar a mantener el saber hacer, introduciendo, me disculpen,
con la introducción de las competencias en centro técnico de capacitación, por ejemplo, es una manera de demostrar que estas técnicas están valoradas, y también trabajando sobre las normativas. Entonces, demostrar que estas técnicas están pertinentes, llevar estudios técnicos para demostrar la pertinencia, etcétera. Entonces hay como varias tareas que se pueden hacer y que hay que desarrollar como en paralelo para seguir esa idea de valorar el proceso de producción de la vivienda local, sí. Muchas gracias, Elsa. Pues la verdad es que me encantaría seguir contestando y pudiendo como llevar más lejos este debate, pero pues no, el tiempo no lo permite. Entonces, pues Carmen y Amanda, veo que hay dos preguntas un poco similares sobre las normativas. Voy a leer la primera de ellas, que es: programas estatales de vivienda social parece que ya no se fomentan y financian en Chile. ¿Por qué? Esa es una pregunta que se vincula también como un poquito con el papel de las normativas en Chile en estas intervenciones. Y pues es que ya como tiene tres preguntas, les voy a leer la tercera, que es más sobre lo que han presentado ustedes, y ahí ven ustedes cómo responden. Excelente trabajo de recompilación, esperamos con ansias el libro, yo también. ¿Podrían contarnos un poco más sobre cómo han sido las conversaciones, momentos de trabajo, reuniones, acuerdos, encuentros de todas estas mujeres de las que nos cuentan? Podemos partir por la última, que en realidad es la respuesta es muy breve, porque es un trabajo preliminar. Hicimos un primer encuentro que fue el año pasado en este seminario, pero no ha habido un grupo de trabajo porque no hemos tenido ocasión de desarrollarlo como tal. Entonces es eso, casi que mostramos un borrador hoy a partir de una inquietud que tenemos y que un poco compartimos con todas, pero no hay mucho más trabajo que podamos compartir hasta el momento. Después, con respecto a lo otro, Carmen, no sé si... Yo quiero complementar que si bien efectivamente no hay un trabajo concreto de levantamiento, las redes que hay de colaboración entre las distintas mujeres también se producen, ¿no? Es una forma casi natural, y hay un acercamiento en todas las instancias casi que una tiene que exponer, es personas que te vas encontrando y donde además hay una cierta generosidad también en el compartir los conocimientos y hablar de los proyectos en los que uno está. Entonces yo creo que aunque no haya habido una conversación como tal para poder levantar, la misma fluidez de la relación social que contribuye a que esto sea así, y también las ganas de difundir, algunas más que otras, ¿no? Otras difundimos menos, pero en general siempre hay una vocación como de poder expandir el conocimiento. Y sobre los programas estatales de vivienda, o sea, podría partir por ahí también. Existen programas estatales de vivienda en Chile. Ahí Amanda los conoce bien. Ahora, los programas de vivienda estatal en Chile han ido variando a lo largo de los años y el foco en la construcción con tierra no se produce de la misma manera que en otros países, pero de que existen programas de vivienda social, existen. Sí, a ver, nosotros presentamos dentro de un poco del recorrido varias iniciativas de reconstrucción patrimonial que fueron subsidiadas por programas del Estado, y eso es un trabajo que se desarrolló muy fuerte, sobre todo después del terremoto del 2010, que fue un terremoto muy importante en el centro sur de Chile, pero que se replicó después con otros terremotos. El terremoto del 2015, el terremoto del 2003, bueno, muchos terremotos que son frecuentes, y que además generó una política que ha repercutido con otras iniciativas de subsidios, sobre todo para intervención de viviendas, como lo que mostrábamos de Valparaíso, que no fue por un terremoto, sino que son programas permanentes de intervención de viviendas, donde hay en muchos casos
un incremento por ser viviendas antiguas, o sea, hay más dinero para intervenir. Justamente ahora, por eso Carmen me pasó la palabra, estamos trabajando también en Santiago, en Valparaíso, en inclusive con municipios que llevan este trabajo. Entonces existen iniciativas, y no específicamente de tierra, pero donde en muchos casos la tierra es parte de los materiales de construcción, y sobre todo cuando tenemos una cercanía, una influencia con la empresa constructora y los arquitectos y arquitectas, incluimos la tierra dentro del trabajo de intervención, financiado por el Estado. También existen otros programas que son financiados, por ejemplo, para infraestructura cultural, a través de los programas de la Dirección de Arquitectura del MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de las Culturas y Patrimonio de Chile, que financian muchas obras de intervención de edificios de tierra. Claro. Luego, yo creo que también el tema de la norma, y enlazando con la otra pregunta, efectivamente hay una ausencia de un marco normativo específico para obra nueva de tierra portante, o sea, de tierra estructural. Entonces, eso, por ejemplo, también es una limitante en el momento de producir vivienda social nueva con este tipo de construcción. Eso no significa que no haya habido experiencias, que son experiencias emergentes, que no hemos traído en este caso, digamos porque salían al tema del ciclo de conferencias, en el que ya hay algunas viviendas construidas con subsidios estatales que son de sistemas mixtos, de madera como estructura soportante, que sí que tiene un marco normativo, y rellenos y terminaciones de tierra. Yo creo que también, más que el papel de las normativas en torno a estas intervenciones, aparte de lo que menciona Amanda, yo creo que estas intervenciones también como que buscan un poco lo contrario, como ser un aporte a una eventual creación de una normativa a través de la generación de demanda, a través de la difusión de técnicas y a través de un trabajo constante de investigación que permita relevar un poco lo que mencionábamos al principio, como la arquitectura tradicional tiene respuestas sismoresistentes que también merece la pena seguir indagando en aras de una legislación más completa que nos permita ir avanzando también en ese sentido. Solo para cerrar una cosa que dijo Carmen en la presentación, en Chile las normas de construcción en general están delimitadas por catástrofes, ¿no? Todas las normas de construcción que hemos tenido a lo largo de nuestra historia están todas determinadas por las catástrofes, particularmente por los terremotos, y la única norma que tenemos de intervención de edificaciones históricas de tierra fue a partir del gran terremoto del 2010, que surgió el 2014. Nada, solo plantear eso en términos de las catástrofes y la construcción. Bueno, pues muchísimas gracias por las respuestas, es súper interesante. Espero de corazón que podáis acompañarnos las tres en la comunidad de diálogo en julio, porque creo que será un espacio en el que podremos seguir indagando e intercambiando de una manera más fluida, pues con todas las participantes que deseen pues, nutrir ese espacio de diálogo. Yo por mi lado hasta ahí, daros las gracias a las tres por vuestro tiempo, porque sabemos que tenemos un montón de cosas y encontrar el tiempo para preparar estas presentaciones sé que es mucho y lo valoramos muchísimo, así que daros las gracias en mi nombre, pero en nombre de todo el equipo, que creo que ahora Andrea mencionará, y espero veros muy pronto. Sí, muchas gracias a ti también, Elena, y bueno, justo para cerrar, voy a hacer un muy sucinto repaso de lo que sigue. Y de hecho, tal vez servirá para quienes nos están viendo compartirles en pantalla este programa del evento para visualizar que del bloque 2 nos queda la sesión cuarta del 29 de junio. Elena ya adelantó el cartel que pudimos ver al inicio de la sesión de hoy. La sesión cuarta, que se titula Arquitectura vernácula bajo un enfoque de género.
Y antes de pasar a la segunda sesión de comunidad de diálogo, con la cual terminaremos el segundo bloque, quiero también comentarles sobre la videoconferencia plural del 8 de julio, que es una manera de articular dos iniciativas distintas, y me gustaría aprovechar, Elsa, que estás con nosotras para decir en breve de qué se trata esa videoconferencia plural, que es la manera en la que nos estamos vinculando con este otro evento organizado por León Sí, Gatelier. Gracias. Sí, es un momento que hace parte de un evento en Francia que se llama Terre, Femmes et Savoir-Faire, Tierra, Mujeres y Saber Hacer. Y ese evento incluye capacitación que están dado por mujeres y capacitación técnica y profesionales. Y bueno, y también incluido en este evento que dura una semana, el último día el viernes, vamos a organizar una discusión, un intercambio entre diferentes mujeres constructoras con tierra. Y dentro de este momento también vamos a incluir video de mujeres constructoras con tierra, hablando de por qué llegaron a construir con tierra y bueno, hablando de su camino en ese temática. Entonces, ese momento está dedicado a dejar espacio a estas mujeres hablando de su camino en construcción de tierra. Bueno, no sé si Elena quiere añadir algo, porque también está... Pues solamente decir que creo que es una oportunidad de este evento del ciclo de videoconferencias de Hábitat y Género se está centrando en América Latina. También fue un gran debate si lo abríamos, por ejemplo, más al Caribe y así, o incluso a Brasil. Y decidimos centrarnos en América Latina, en países de habla española, por el hecho del idioma, ¿no? Nos parecía una limitante. Entonces, esta oportunidad que nos surgió con los Grands Ateliers, que nos invitó Elsa a participar, nos pareció súper interesante para poder abrir horizontes y justamente también conocer otras iniciativas de lo que pasa en Europa, lo que pasa en África y lo que pasa en Asia, y ver cómo podemos ir surciendo, ¿no? Como decía María Nenet, esos lazos más allá del continente, ¿no? Entonces, bienvenidas a la cuarta sesión de Hábitat y Género y también a la videoconferencia plural, y esperamos volver a vernos en la comunidad de diálogo. Con esto, creo que solo me resta nombrar de manera veloz a las personas que integran el nodo coordinador de Hábitat y Género, además de Elena, de Fátima y de una servidora, quienes nos tienen presentes en este momento. Está Sandy Minier y Víctor Ibarra del IMDEC. Y también quiero agradecer al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, por facilitar la transmisión de algunas de las videoconferencias en redes sociales. De parte del equipo de la UMA, me gustaría mencionar a Alejandra Duque, a Marta Lucía Villanueva y a Natalia Moguel por su apoyo, así como a dos colaboradoras externas, a Belén Andrade, quien es la ilustradora del evento. Ella es ecuatoriana, y a Lavinia Negrete, quien también nos estuvo apoyando con la edición de las cápsulas de video de Elsa, de Carmen y de Amanda. Y con esto creo que podríamos dar por concluida la sesión de hoy. Fue un placer compartir este espacio con todas y todos ustedes, y pues nuevamente muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.